Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una pregunta del tipo respuesta corta. Esto lo haremos desde cualquier cuestionario o desde el banco de preguntas, por ejemplo, desde aquí. Haríamos crear una nueva pregunta y le daríamos a respuesta corta. Esta pregunta es un poco peculiar porque nosotros vamos a definir una pregunta y vamos a definir todas las posibles respuestas que serían correctas, pero el usuario la va a teclear, ¿vale? Una vez que el usuario la teclee, se comparará con las respuestas modelo que yo he dado y si coincide con alguna, pues será correcta y le dará la puntuación que tenga esa posible respuesta. Lo primero que tenemos que definir es dónde queremos introducir la pregunta, en lo que a categoría se refiere, y luego definiremos un nombre. Este nombre no lo ve el usuario. Este nombre es el nombre con el que la pregunta se almacena en las categorías. Luego tenemos que definir el enunciado de la pregunta, que es lo que vería el alumno. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene un quinquenio? La puntuación por defecto la dejamos en 1. La retroalimentación general es la retroalimentación que el alumno obtendrá cuando responda a esta pregunta. Independientemente de lo que responda, podemos definir aquí el texto que queramos. La siguiente opción que tenemos es importante diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Esto hace que cuando la respuesta que dé el usuario por escrito se compare con las respuestas tipo que yo he definido, tenga en cuenta si las mayúsculas y minúsculas deben ser iguales o no. Entonces lo ideal será dejar esta opción en igual mayúsculas que minúsculas, porque si ponemos mayúsculas y minúsculas deben coincidir, el alumno tendrá que poner el mismo texto que hay en las soluciones y además que coinciden las mayúsculas y minúsculas. Y salvo que tengamos un motivo de peso para que esto sea así, es añadir una complejidad que dificulta bastante acertar estas preguntas. Entonces esto normalmente lo dejaremos así. Y ahora tenemos que definir las preguntas que queramos. Podemos dar tantas respuestas correctas como queramos, aunque tenemos 3 de base. Si queremos más, pues creamos 3 espacios más todas las veces que queramos. Y si vamos a poner 2 o 1, pues simplemente dejamos el resto vacío y no computarán. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es ¿cuántos años tiene un quinquenio? Y ahora tenemos que definir cuál va a ser la posible solución o posibles soluciones. Y aquí es donde viene la pega que tiene esta pregunta, que es que el alumno puede dar diferentes soluciones, pero que sean correctas. Y yo tengo que caracterizar todas esas soluciones aquí. Por ejemplo, si el alumno pusiera 5, la respuesta sería correcta. Si el alumno pusiera 5, la respuesta sería correcta. Si el alumno pusiera 5 años, la respuesta sería correcta. Pero ¿qué pasa si el alumno pone 5 años, pero por escrito? Es decir, 5 y luego años. Y yo no tengo esa respuesta en mi serie de respuestas. Pues que no le daría la respuesta por correcta. Entonces, bueno, en este caso, crearía 3 espacios más y pondría aquí, pues, 5 años. Con mayúscula, minúscula, porque da igual. Entonces, ¿veis cuál es el problema de esta pregunta? Que yo tengo que caracterizar perfectamente, me tengo que meter en la cabeza del alumno para ver cuáles son las respuestas que, siendo correctas, se pueden expresar de diferente manera a la que yo tengo pensada. En este caso, por ejemplo, hay 4 opciones, ¿no? Pero podría haber preguntas que, siendo respuestas correctas, se puede decir de muchas maneras. Entonces, tengo que tener mucho cuidado al utilizar estas preguntas con este asunto, ¿vale? Porque el alumno puede que dé una respuesta correcta, en este caso más o menos tengo caracterizada la respuesta, pero puede que dé una respuesta correcta y no la detecte como correcta, ¿vale? ¿Qué calificación le doy a estas respuestas? Pues todas tienen un 100 porque todas son correctas, ¿vale? Entonces este es el problema de esta pregunta. Una vez hubiéramos caracterizado todas las posibles respuestas, pues nos iríamos a guardar cambios. Entonces, cuando vayáis a usar esta pregunta, ¿estás seguros de que tiene sentido utilizarla y que podemos acotar las posibles soluciones que dé el alumno para localizarlas como correctas? Entonces, si vamos a hacer preguntas que son muy ambiguas y el alumno puede dar pues un montón de respuestas que pueden que sean correctas, este no es el tipo de pregunta que tenemos que utilizar, ¿vale? Porque como es el alumno el que tiene que teclear la respuesta y después se compara con unos patrones, si yo no he metido una posible respuesta correcta en esos patrones, pues el alumno no va a acertar la pregunta, ¿vale? Aquí también puede ocurrir que el alumno cometa alguna falta de ortografía o ponga algún espacio de más o se le vaya alguna letra de más o de menos y llega a que la respuesta sea incorrecta. Entonces,
en el caso de que estemos haciendo preguntas donde es importante exactamente eso, evaluar que el alumno no se equivoque, ¿vale? Y eso es un punto importante de la evaluación, pues entonces sí que tiene sentido a lo mejor utilizar este tipo de preguntas, ¿vale? Pero bueno, esto es a criterio siempre del diseño que haga el profesor del cuestionario. Y estas cosas, esta peguita que hemos comentado en este tipo de preguntas es muy importante y hay que sopesarlo. Bueno, pues nada más. Un saludo.